Bien, vamos a trabajar el tema de cinemática, donde pretendemos describir el movimiento en el contexto de una partícula. Aquí observamos en un sistema de referencia cómo la partícula P va a describir un movimiento y vemos cómo evoluciona su posición a través del tiempo. Esta posición queda establecida mediante el vector R, que es el vector que llamamos vector de posición. Si pudiéramos unir pues todos los estados por los que evoluciona temporalmente esta partícula, tendríamos una curva que sería pues lo que llamaríamos la trayectoria de la partícula. Y la ecuación de la trayectoria correspondería a esa función matemática cuya representación gráfica precisamente fuera lo que es la trayectoria de la partícula. Evidentemente sabemos que la partícula, por tanto, evoluciona, se mueve, puesto que el vector de posición R, como observamos, cambia en el tiempo. Entonces, si podemos determinar cómo cambia en el tiempo el vector de posición, tendremos descrito el movimiento. Luego, entonces, nuestro objetivo va a estar centrado en analizar cómo cambia el vector de posición en el tiempo. Para ello vamos a introducir lo que es el concepto de velocidad. De forma que si tenemos una partícula en el punto A en un tiempo t y sigue esta trayectoria que vemos aquí marcada y en un tiempo posterior se encuentra en la posición B, evidentemente existe ese cambio de posición dado por el vector R y R', y por tanto va a existir lo que es un desplazamiento, lo que sería, digamos, un R' menos R. Entonces podemos definir lo que es la velocidad media como ese desplazamiento por unidad de tiempo, por el tiempo empleado, ¿no? Por ese intervalo de tiempo. Pero ocurre que a nosotros no nos interesa lo que es la velocidad media, sino lo que nos interesa es la velocidad en un punto, es decir, en un punto de aquí, qué velocidad llevaría la partícula. Entonces, para ello, lo que hacemos es una situación límite, hacemos que el intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño, de forma que conseguimos entonces que los puntos estén muy próximos y en una situación límite estaremos justo en lo que es un punto. Entonces, la situación límite, cuando ese intervalo de tiempo sea muy pequeño de la velocidad media, sería precisamente la velocidad instantánea, la velocidad en un punto. Introduciendo la expresión de la velocidad media, lo que es el desplazamiento por el intervalo de tiempo, evidentemente esto coincide con el concepto de derivada y podríamos decir entonces que la velocidad instantánea no es más que la derivada de R en función de t. De aquí, evidentemente, podemos separar variables y tendríamos que diferencial de R sería V diferencial de t, y haciendo una integración, de forma que para un instante inicial t0 la posición sería R sub 0 y para otro instante t la posición sería cualquiera R. Aplicando la regla de Barrow aquí tendríamos R menos R sub 0 y nos quedaría la integral entre 0 y t de V diferencial de t. De aquí podemos, como observáis, despejar lo que es el vector R y nos quedaría R igual a R sub 0 más la integral entre 0 y t de V diferencial de t. Observamos que el vector R está en función del tiempo y tenemos, por tanto, ya descrito el movimiento. Bien, supongamos, por ejemplo, que lo que es la velocidad es constante, el vector velocidad, o sea, tanto su módulo, dirección y sentido permanece constante. Hablamos de lo que es un movimiento uniforme. Entonces, al ser constante, lo que es, digamos, el vector velocidad podría salir fuera de nuestra integral, ¿vale? Con lo cual nos quedaría simplemente R sub 0 más V, lo que es la velocidad por el tiempo. Y esto nos va a dar la posición de la partícula en cualquier instante, siempre y cuando la velocidad sea constante. Bien, hablando de velocidad, podemos establecer ya lo que es su módulo como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La dirección,
pues por la propia definición de la derivada en un punto y por la interpretación geométrica de la derivada, pues lógicamente la dirección va a ser tangente a la trayectoria. Como observamos aquí, pues tenemos una partícula que está describiendo esta trayectoria circular, pues en este punto, pues evidentemente la velocidad sería, como veis, con una dirección tangente a la trayectoria y el sentido, pues lógicamente, enmarcado por el movimiento. Bien. Volvemos ahora al caso en el que la velocidad no fuera constante y nuestro objetivo no hay que perderlo de vista, es ver cómo cambia el vector de posición en el tiempo. Entonces, para poder evaluar esto necesitamos introducir una magnitud nueva. Esa magnitud nueva es la aceleración. De forma que si una partícula va describiendo esta trayectoria y en un instante 1 lleva una velocidad v1 y un instante 2 posterior lleva una velocidad v2, evidentemente apreciamos, como vemos aquí, que existe un cambio de velocidad. Entonces podemos definir lo que es la aceleración media como ese cambio de velocidad por unidad de tiempo. Y volvemos a decir lo mismo, que estamos interesados no en la aceleración media, sino en la aceleración en un punto. ¿Cómo podemos establecer la aceleración en un punto? Pues hacer que esos dos puntos estén muy próximos y casi uno encima del otro. Eso lo conseguimos con una situación límite cuando ese intervalo de tiempo sea muy pequeño de la aceleración media. Introduciendo la expresión de la aceleración media, vemos que esto no es más que la definición de la derivada de la velocidad en el tiempo. Luego, por tanto, la aceleración instantánea sería la derivada del vector velocidad en el tiempo. De la aceleración, por tanto, siguiendo el mismo esquema que hemos hecho con la velocidad, pues sería un vector que tendría un módulo, que sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y tendría una dirección y un sentido que previamente no podemos fijar y que lo fijaremos a través de las componentes intrínsecas. Bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio en el que pues, tenemos el vector de posición de una partícula, descrito como A coseno de omega t en I más A seno de omega t en J, donde los parámetros A y omega son constantes y lo que tenemos que hacer es hallar la velocidad en cualquier instante, establecer el vector unitario tangente, la aceleración en cualquier instante y la ecuación de la trayectoria. Bien, la velocidad, pues sabemos que es el cambio del vector de posición en el tiempo, derivamos, pues tendríamos que es una constante, la derivada con respecto a t del coseno de omega t en I, y lo mismo aquí, a una constante, la derivada con respecto a t del seno de omega t en J. Aplicando la regla de la cadena, la derivada del coseno de omega t sería menos seno de omega t y por la derivada de omega t, que es omega, quedando por tanto pues A por omega menos seno de omega t por I. Más, aquí lo mismo, regla de la cadena, la derivada del seno es coseno de omega t y la derivada de omega t es omega, quedaría por tanto A por omega y coseno de omega t en J. Bien, ¿cómo establecemos el vector unitario tangente? Pues sabemos que el vector velocidad lleva dirección tangente, es decir, que el vector velocidad podemos escribirlo pues a través de lo que es su módulo y el vector unitario tangente, de forma que el vector unitario tangente pues podemos determinarlo a partir de aquí como lo que es el vector velocidad partido por el módulo. ¿Qué valdrá el módulo? Pues la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, A cuadrado omega cuadrado seno cuadrado omega t más A cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado omega t y la raíz de ello. Por tanto, pues sacando factor común A cuadrado omega cuadrado, nos quedaría común a un seno cuadrado más un coseno cuadrado, que es 1, y la raíz de A cuadrado omega cuadrado, que es A por omega. Introduciendo, por tanto, a lo que es el vector velocidad, lo dividimos por lo que es el módulo y eliminamos, simplificamos y nos quedaría que el vector unitario sería menos seno de omega t en I más coseno de omega t en J. ¿Qué valdría la aceleración? Pues hemos visto que la aceleración sería la derivada del vector velocidad en el tiempo, con lo cual entonces volvemos a derivar y nos quedaría menos a omega, la derivada del seno de omega t, aplicando de nuevo la regla de la cadena, sería pues coseno de omega t por omega y nos quedaría entonces menos a omega cuadrado, coseno de omega t en I, y lo mismo pues para la componente en J. Quedaría menos a omega cuadrado, la derivada del coseno, seno t omega t en J.
Y ya por último tenemos que establecer la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, ¿cómo la vamos a determinar siempre? Pues vamos a establecer, entonces, tengo que buscar una función que sea y en función de x para que su gráfica pues coincida con lo que es la trayectoria de la partícula. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la componente siempre en x y la componente en y. Y lo que haremos será eliminar el tiempo de esas expresiones. En este caso, ¿cómo vamos a eliminar el tiempo? Si elevamos al cuadrado x y elevamos al cuadrado y sumamos, ¿qué tendríamos? Pues x cuadrado más y cuadrado, y al sumar seno cuadrado con coseno cuadrado nos quedaría 1, quedaría simplemente a cuadrado. Y quedaría, como veis, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, lo cual implica que la trayectoria que sigue la partícula es una trayectoria circular. Bien, volviendo de nuevo pues a buscar ese objetivo de cómo cambia el vector de posición en el tiempo, vamos a establecer entonces pues cómo depende la velocidad del tiempo. Para ello introducíamos la aceleración y estábamos viendo que para establecer la dirección y el sentido de la aceleración era importante pues establecerlo a partir de las componentes intrínsecas de la aceleración. Sabemos que las componentes de un vector son otros vectores que sumados me dan el vector, ¿de acuerdo? Luego, fijaos que voy a partir de la definición de la aceleración. La aceleración es la derivada con respecto al tiempo de lo que es la velocidad, pero la velocidad sabemos que lleva una dirección tangencial y podemos expresarla pues, como su módulo y el vector unitario tangente. Cuando la partícula describe, como vemos aquí, esta trayectoria, el vector unitario tangente, veis, aunque su módulo sea 1, pero está cambiando de dirección, lo cual evidentemente pone de manifiesto que el vector unitario tangente también cambia en el tiempo. Luego, no solamente va a cambiar lo que es el módulo de la velocidad, sino también el vector unitario tangente. Luego tenemos entonces dos variables. A la hora de derivar, pues vamos a aplicar la regla de derivación de un producto, con lo cual tendríamos que la aceleración sería igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Evidentemente ya aquí tenemos lo siguiente, tenemos una suma de dos vectores que me da lo que es la aceleración. Luego evidentemente estos dos vectores serán las componentes de la aceleración, que como evidentemente vienen de la propia definición de la aceleración, pues hablaremos de componentes intrínsecas a la aceleración. Bien, la primera es evidente, la primera pues lleva, como veis, una dirección que es tangente a la trayectoria, luego hablaremos de aceleración tangencial, es decir, esta será, por tanto, la aceleración tangencial. Y esta otra no lo tenemos demostrado aquí, pero simplemente al calcular lo que es la derivada del unitario tangente con respecto al tiempo, pues nos va a dar lo que es una dirección marcada por ser normal, o sea, perpendicular a lo que es la dirección tangencial. Y hablaremos, por tanto, estableceremos un vector unitario normal. Y hablaremos de lo que es la aceleración normal, velocidad al cuadrado partido por el radio de la trayectoria. Bien, con esto, pues lógicamente, como vemos aquí, la partícula en este instante llevará pues una aceleración tangencial, una aceleración normal y, como veis, la suma de las dos me establecerá cuál es la aceleración en ese punto de la partícula, estableciendo su dirección y estableciendo su sentido. Bien, y aquí es un pequeño ejercicio pues para que lo practiquéis y en la próxima sesión pues corregimos el ejercicio. Simplemente es un vector de posición de una partícula que, como veis, cambia en el tiempo. Hay que hallar la ecuación de la trayectoria, las componentes tangenciales y normales de la aceleración y establecer el radio de curvatura. Bueno, y ya por último vamos a ver cómo podemos establecer el cambio del vector de posición en el tiempo. Partiendo entonces de lo que es la aceleración, como hemos visto, la aceleración, la derivada del vector velocidad en el tiempo, separamos variables e integramos, de forma que cuando el tiempo es cero, la velocidad es v sub 0, velocidad inicial, y para un tiempo t cualquiera la velocidad es v.
evidentemente esta integral aplicando la regla de Barrow sería pues velocidad menos v sub 0 y quedaría la integral entre 0 y t de la aceleración diferencial de tiempo. De aquí despejamos y la velocidad sería la velocidad inicial más la integral entre 0 y t de la aceleración diferencial de tiempo. Si esta aceleración, este vector de aceleración permanece constante, dirección, sentido, módulo, pues hablamos de lo que es un movimiento uniforme acelerado, podemos entonces la aceleración sacarla fuera de la integral y nos quedaría simplemente esta integral como la aceleración por el tiempo y podríamos entonces establecer para cualquier instante cuál sería la velocidad en un movimiento uniforme acelerado. Sería por tanto la velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y ya por último, de la expresión que teníamos anteriormente del vector de posición r igual a r sub 0 más la integral entre v diferencial de t, como ya ahora sí sabemos cómo depende la velocidad del tiempo, pues tenemos que introducirla, en este caso para un movimiento uniforme acelerado, que es lo que hemos encontrado anteriormente, y realizando la integración encontramos que el vector de posición sería r sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo y la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2, dándonos la posición en cualquier instante para un movimiento uniforme acelerado.